Hola amigos y bienvenidos a esta 18ª edición del chat Las Cosas Como Son, que usted puede accesar a través de las plataformas de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o también puede verla en formato de vídeo en el canal de YouTube Profesor Ángel Rosa o en la página de Facebook Profesor Ángel Rosa también. Bueno, creo que todos los que son seguidores de este chat adivinarán cuál es el tema de este episodio, que no es otro que la controversia y sentencia del Tribunal de Instancia de Puerto Rico alrededor de la elección y posterior intento de certificación del ex gobernador Ricardo Rosselló como uno de los delegados de la estadidad bajo la nueva ley esta que habilitó una elección especial el pasado mes de mayo. O que otros también le dicen cabilderos porque el trabajo que van a hacer en Washington, según se ha descrito ambiguamente en la propia ley y los reglamentos, es el trabajo de un cabildero. Lo que pasa es que en este caso pues son cabilderos electos, ¿no? El partido Proyecto Dignidad, a través de su comisionado electoral Nelson Rosario, habían impugnado la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones de certificar a Ricardo Rosselló como cabildero electo. Y lo habían hecho sobre las bases de que Rosselló no cumplía, a pesar de haber sido electo mediante la modalidad write-in o de nominación directa, con los requisitos que tenían que cumplir las personas que resultaron electos en esa misma evento electoral de mayo. Fundamentalmente, toda la controversia se redujo a que esta ley, que es la ley número 167 de 2020, exigía que las personas electas o que fueran candidatos bajo esta ley para ese evento fueran o electores de Puerto Rico, cosa que les acreditaría el interés de representar los intereses de quien sea, porque, básicamente es una función simbólica que no tiene anclaje en ningún ordenamiento ni constitucional, ni jurídico, ni de Puerto Rico, ni de los Estados Unidos, y que estoy seguro que si se pasase juicio sobre la legalidad del evento completo, pues tendría problemas en términos de reconocimiento en los diversos tribunales. Y o si no eran electores de Puerto Rico, tendrían que ser residentes de Washington, D.C. Y el argumento de Proyecto Dignidad es que Rosselló no cumple con ninguno de los dos requisitos y por lo tanto no se le puede certificar como electo. Es algo parecido a cuando usted es candidato a alcalde, candidato a legislador o candidato a gobernador. Si fuera electo por el método write-in, usted tendría, a pesar de la elección write-in, que cumplir con los requisitos que la ley y la Constitución, depende del cargo, ¿verdad?, exijan. En este caso, pues los que escribieron la ley decidieron que tenían que ser o electores de Puerto Rico o residentes de la capital federal. Ahí es que está la controversia, porque para usted ser elector en Puerto Rico, la ley electoral que se aprobó el año pasado, en el verano pasado, exige el que la persona tenga un domicilio en Puerto Rico. Y entra a definir el concepto de domicilio como el lugar donde la persona mantiene un lugar a donde acude, donde tiene interés y donde además tiene acceso continuo y plantea o planea regresar a él cuando termine su ausencia temporal de Puerto Rico. Así es como se define en términos generales domicilio en la ley electoral. Pero Rosselló, una vez renunció de la gobernación en el verano de 2019, en agosto, se mudó de Puerto Rico, vendió sus propiedades en Puerto Rico. La casa que mantenía como domicilio electoral es una casa en Villa Caparra, en Guaynabo, que Rosselló vendió según el registro de la propiedad en marzo del año 2017, cuando se comenzaba su término como gobernador. Es decir, que mientras estuvo en Fortaleza, pues su domicilio era la Fortaleza, pero una vez salió de Puerto Rico, habiendo vendido
esa casa que reclama como el domicilio electoral, no podía probar tener propiedad alguna ni tampoco interés alguno allí. Bueno, alrededor del término de domicilio se ha dado toda una discusión, en gran medida por muchos acólitos de Rosselló para confundir la opinión pública. Pero la realidad es que la evidencia que desfiló en una segunda pista para que el tribunal pudiera atender el recurso de proyecto de dignidad demostró mediante el testimonio del propio Ricardo Rosselló que no solamente que no tiene domicilio en Puerto Rico, sino que su domicilio, su residencia y domicilio están en el estado de Virginia, donde ha adquirido una propiedad, donde sus hijos acuden a las instituciones educativas para su edad, donde él además está inscrito en 2 gimnasios y acude regularmente a ellos, y donde trabaja. Por lo tanto, el vínculo con cualquier dirección reclamada como domicilio en Puerto Rico era realmente un triple salto. Básicamente era un ejercicio de prestidigitación legal que le quedaba muy difícil a la defensa de Rosselló y a la defensa del Partido Nuevo Progresista, que ha asumido también la defensa de esta supuesta elección de Ricardo Rosselló. Y entonces está el tema, aparte, que lo voy a tratar también más adelante, sobre si Rosselló cumplía con el requisito de residencia en Washington, D.C. La residencia es diferente al domicilio. La residencia es el lugar donde usted está en ese momento habitando. El domicilio, como ya les expliqué, puede tener unas implicaciones jurídico-legales distintas, que aunque usted no esté allí, puede demostrar un interés de permanecer vinculado a esa localidad. En el caso de la residencia, usted está o no está en ese lugar. ¿Qué pasa? Que esta ley traída por los pelos a fines de la legislatura pasada, cuando ya el PNP había perdido las elecciones para la legislatura, fue escrita a la carrera, es básicamente, como diría mi mamá, una chapucería legislativa a las personas que escribieron esta ley, como pues se les pasó el concepto de que Washington, D.C. son 2 cosas. Es un área metropolitana que gira alrededor de lo que es el Distrito Federal, y es una ciudad que funge como capital política o Distrito Federal de los Estados Unidos. Pusieron que tenía que ser residente del Distrito Federal, no del área metropolitana. Por lo tanto, Rosselló, que vive en Virginia, no podía demostrar una residencia en Washington, D.C. A última hora y de una manera básicamente muy arrojada, sus abogados trataron de demostrar que tenía, posterior a la elección, un contrato de alquiler para un apartamento en Washington, D.C., pero no se atrevieron a demostrar el documento. Básicamente presentaron una primera y una última página, que hay hasta dudas de la veracidad del documento. Yo pienso que estos abogados se exponen a sanciones, porque usted no puede ir ni como abogado ni como deponente a un tribunal a mentir. Bueno, sobre el término del domicilio, intentaron 4 direcciones. El último brinco fue decir que Rosselló tenía un domicilio en la casa de su suegro en una urbanización que se llama College Park, donde mantiene una habitación a la que algún día espera regresar y que allí espera además llevar a sus hijos cuando vengan a visitar a sus nietos. Pero no pudo demostrar ni siquiera que en el periodo que ha transcurrido desde su renuncia a la gobernación hasta esa elección especial haya regresado una sola vez a la isla, ni tampoco a esa dirección a visitar a sus suegros. Por lo tanto, evidentemente estaba siendo tirado el concepto de domicilio hasta el final para tratar de salirse con esta patraña, básicamente. Miren, y no es un asunto de si Rosselló le hace bien o mal a la estadidad, o si Rosselló es una persona que pues ha tenido mala suerte. Obviamente no le va bien en los veranos, porque ya tuvo que renunciar en 2019 a la gobernación y ahora le ha pasado toda esta controversia que ha reiniciado nuevamente la discusión alrededor de sus problemas de carácter. Es un asunto de si en Puerto Rico, que es una sociedad tan vilipendiada por su clase política y que es una sociedad que ha tenido por vía de la crisis económica y fiscal un deterioro de sus instituciones públicas, impera
la ley. Si en Puerto Rico, the rule of law, como se dice en Estados Unidos, o el imperio de la ley, como se dice en español, ¿verdad? La supremacía de la ley, en realidad existe. Es decir, si la ley nos aplica igual a todos y si la ley nos protege igual a todos. De eso es que se trata. Y había que atender esta controversia porque la decisión de los tribunales aquí va a tener repercusiones sobre otras contiendas electorales en el futuro, sobre las cuales se puedan reclamar tecnicismos para doblar el concepto de domicilio y para permitir que personas que realmente no cualifican para los puestos puedan salirse con la suya. El último argumento, el argumento más falaz de la representación legal de Rosselló, el que de verdad yo no sé cómo hay abogados que se prestan para repetir, es que Rosselló, como fue electo mediante nominación directa, pues no tenía que cumplir con los requisitos de ser candidato. El problema no es ese. El problema es que no cumple con los requisitos para ocupar el puesto, porque los requisitos para ser candidato se convierten en los requisitos para ocupar también la posición. Usted no puede ser candidato a algo y salir electo porque mucha gente se pone de acuerdo y no cumplir con los requisitos. Es decir, imagínense ustedes que en una contienda política del 2024, en un municipio X de Puerto Rico, se pongan de acuerdo lo suficientes personas para elegir un niño de 10 años alcalde. Bueno, pues pueden elegirlo, de que pueden lograr la mayoría de los votos pues, o una pluralidad, lo pueden hacer. Pero un niño de 10 años puede ser alcalde de una ciudad o de un pueblo, cumple con los requisitos de ley para usted ser alcalde. Es el mismo caso. Y por eso no sé cómo algo que es tan fácilmente explicable, hay gente que no sea por un interés de ellos mismos, servilmente llevar adelante esta causa para adelantar sus propios intereses políticos, se han prestado. Bueno, el pasado miércoles, la jueza Rebeca de León del Tribunal de San Juan, una de las dos juezas que fue designada para atender controversias electorales, decidió la controversia. Es una decisión de 20 páginas, escueta, directa, clarita y apegada fundamentalmente a la letra de la ley especial que habilitó la contienda esta para los cabilderos de la estadidad y a la ley electoral recientemente aprobada y que rige desde el verano pasado los procesos electorales en Puerto Rico. La jueza fue directa y había dado ya visos de por dónde iba su racional jurídico, pero quiero leerle algunas partes de lo que la jueza allí concluyó. Sobre el asunto del domicilio en Puerto Rico, uno de los impedimentos para usted estar domiciliado en Puerto Rico es que usted aparezca simultáneamente registrado, inscrito en otra jurisdicción electoral en los Estados Unidos o que aparezca doblemente inscrito en dos jurisdicciones en Puerto Rico. Bueno, pues Rosselló, cuando fue a Virginia y dejó perder su licencia de conducir de Puerto Rico y sacó la licencia de conducir de Virginia, en la solicitud de licencia de conducir hay un encasillado que dice si usted quiere no ser inscrito en el registro electoral de Virginia, porque si usted no marca ese encasillado, automáticamente lo inscriben. Rosselló, después de haber leído la solicitud, no marcó el encasillado, por lo tanto se le inscribió allí. Otra cosa es que él dice que no votó allá. Bueno, pero está inscrito electoralmente allí. Usted puede ejercer o no el derecho, pero allí es donde aparece inscrito y eso lo inhabilita en Puerto Rico, porque usted no puede estar inscrito en Puerto Rico o domiciliado en Puerto Rico y a la misma vez inscrito en otra jurisdicción electoral. Entonces, Rosselló reclamó en la vista a la que compareció, que fue una lluvia de mentiras crasas, que él no se había dado cuenta de esa inscripción y que él se enteró por la prensa. La jueza lo atiende eso en una de las últimas partes de la sentencia y luego se los quiero leer porque aquí les va a decir de qué se trata. Luego de haber escuchado al querellado y observado sus gestos y conducta no verbalizada, eso que llamamos nosotros el lenguaje no verbal, no damos crédito a su alegado desconocimiento sobre la doble registración electoral. Añádese que el querellado admitió que completó la solicitud de licencia, la de conducir, y el formulario provee una opción para registrarse como elector en Virginia, lo que requirió de un acto afirmativo de este para quedar registrado. Y ahí añade la jueza, me parece que la parte más devastadora de esta sentencia. Como vemos, las actuaciones del querellado contradicen su testimonio evasivo,
vacilante y mendaz. Mendaz es la forma más elegante y fina que existe en el idioma castellano de decirle a alguien embustero. No es mentiroso, porque mentiroso, vamos, es un atenuante pero el adjetivo mendaz, por lo rebuscado que es, tiene la fuerza de decirle fundamentalmente embustero a una persona. Y la jueza, que sabe que iban a argumentar que ella es popular o que ella tiene animosidad contra el PNP o que algún día en su vida participó en un meeting independentista, vaya usted a saber qué. Y que además sabe que esta es una controversia por su naturaleza que puede terminar siendo revisada, lo más seguro termine siendo revisada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, escribe en el último párrafo de la sentencia donde dicta realmente su decisión lo siguiente: consono con lo expresado y en armonía con los lineamientos de nuestro Tribunal Supremo. O sea, cita al Supremo para asegurarse que los jueces de ese tribunal sepan que ellos ya se han expresado sobre controversias parecidas a esta en el pasado. Que, continúo leyendo, que la cita del Supremo: los jueces no debemos ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más crea o creería. Resolvemos que el querellado Ricardo A. Rosselló Nevares no cumplía con los requisitos de residencia ni de domicilio electoral establecidos en el artículo 8 de la Ley 167 de 2020 al momento en que fue seleccionado por nominación directa como delegado, por lo que su elección estuvo viciada de nulidad, fue inoficiosa y no surte efectos jurídicos. Es decir, no existió. Y acto seguido ordena a la Comisión Estatal de Elecciones a descertificar o descalificar, realmente es la palabra, a Ricardo Rosselló como cabildero o como delegado electo de la estadidad. No había otra manera de que esta jueza decidiese esta controversia, ni la habría para ningún juez que se respete. Y sería muy lamentable que en el ánimo de favorecer privilegiadamente a una figura política como Ricardo Rosselló, se le dé un doblez tal a la ley en Puerto Rico y al imperio y al ejercicio de la ley en Puerto Rico, que se permita que personas con esta misma pretensión se salgan con la suya. Cosas como estas permitirían que en el futuro gente que han sido convictos de delito grave sean candidatos porque lo eligió el pueblo vía write-in, ¿no? O gente que han estado en otro tipo de problemas y que de corrupción o de otro tipo de naturaleza vuelvan a la palestra porque, bueno, al fin y al cabo, si usted logra que mucha gente escriba su nombre en una papeleta, pues se acabó el juego. Esa no es la razón para que exista una columna de nominación directa, ni esa es tampoco la naturaleza del proceso electoral en Puerto Rico. Pienso que el pasado jueves hubo la juramentación de los cabilderos electos. No se juramentó a Ricardo Rosselló. Hubo una reunión de estos con el gobernador en la Fortaleza, en la que el Ricardo Rosselló participó por vía electrónica. ¿Qué va a hacer el gobernador Pierluisi? El gobernador Pierluisi sobre esto ha asumido la misma postura que ha asumido sobre muchos de los problemas en su partido. Una postura pasiva, de mosquita muerta. Si causo problemas, mejor me voy. Yo no quiero pelear con nadie. Yo estoy aquí para gobernar o para intentar gobernar y no voy. Pero mire, en el fondo, y aunque Pierluisi nunca lo va a decir públicamente, me parece a mí, Pierluisi debe estar satisfecho de que el tribunal haga valer la ley. Porque, primero, se trata de un ex gobernador, de un expresidente del PNP que lo derrotó ya a él en un proceso primarista, y tenerlo activo dentro del cuatrienio en el que él le ha tocado ser gobernador y presidente del PNP sobre el tema que más pasiones levanta en el PNP, que es la estadidad, no necesariamente es lo más esperado y lo más deseado por el gobernador. Así que desde ese punto de vista, el gobernador, que ha demostrado esa misma actitud en muchas otras controversias, le permite que vaya a las reuniones, le manda a los abogados del PNP a que digan cosas inverosímiles en los procesos judiciales que uno se queda con la boca abierta a lo que los abogados son capaces de hacer. Algunos abogados, no todos. Pero en el fondo sabe que esta controversia no tiene ni 2 minutos de posibilidad. Y estoy seguro que conoce muy bien el derecho y que sabe que si el Tribunal Supremo de Puerto Rico se respeta
y va a hacer valer la ley como la hizo valer en el verano del 2019 cuando Rosselló, huyendo ya de Puerto Rico, nos trató de dejar ilegítimamente a Pierluisi como gobernador y el Supremo por unanimidad tuvo que corregir y hacer valer el récord y el texto de la Constitución. Tendrá que hacer lo mismo si esto llega eventualmente a la consideración de ese alto foro. Yo tengo la esperanza de que así sea, porque bueno, lo último que se pierde es la fe y porque el día que las instituciones no nos permitan un Estado de Derecho que haga sentido, que esté alineado con el bienestar de nuestra gente, pero sobre todo que esté además alineado con lo que es correcto, más allá del bienestar, entonces habremos perdido todas las batallas. El PNP está argumentando que si Rosselló no es certificado, habrá que hacer una elección especial porque la elección ya concluyó y que eso requiere que se gaste más dinero en una elección especial. Yo creo que ese es otro argumento falaz que están tratando de utilizar para presionar a los tribunales. La verdad es que Rosselló no ha sido certificado y ha sido descalificado de la elección. Por lo tanto, la elección no ha concluido porque hay un puesto de los que fueron allí a elección que quedó vacante por descalificación y por lo tanto corresponde hacer lo que se haría en cualquier otro proceso electoral, que es simplemente certificar al próximo que sigue en voto, que ya, por cierto, el propio jueves dijo que está disponible para ocupar la posición. ¿Saben lo que es trágico? Y con esto termino la opinión. Sé que muchos estadistas que ven este podcast van a estar furiosos, pero aquí decimos las cosas como son. Lo que es trágico es que a estas alturas, luego de la experiencia que tuviésemos con Ricardo Rosselló y su gobierno, y luego de aquella comedia de mentiras y de errores que lo obligaron a finalmente salir huyendo de la gobernación de Puerto Rico, justo a la salida de la pandemia, estemos de regreso discutiendo otro intento más de Rosselló regresar a la política, a tratar de limpiar y reivindicar su espacio político en el país que perdió por inmadurez y por incapacidad. La realidad, para decirlo como es que Ricardo Rosselló es un cadáver político, que es irrehabilitable, aún con una elección tan mala vida como esta, pero que además ha intentado granjearse esta elección de forma ilegal y por las vías que nadie creería. ¿O alguien aquí piensa que fue Fuente Ovejuna la que se puso de acuerdo para escribir el nombre de Rosselló? Esto lo cuadraron los seguidores de Rosselló. Con su aval, Rosselló hizo apariciones en programas de radio y de televisión para instar a la gente a salir a votar y a decir que estaba disponible para si se le postulaba vía writing. Es decir, no hay tal cosa como una cuestión espontánea del pueblo. Y está bueno ya de seguir engañando o tratando de engañar a la gente, inclusive a los estadistas en Puerto Rico. El PNP también debiese darse a respetar, porque al fin y al cabo le hacen daño a su propio ideal y a las aspiraciones que legítimamente tienen los que defienden la estadidad para Puerto Rico, que yo los respeto, pienso que tienen muchísimo derecho y he dicho aquí más de una vez que no están tan lejos como estaban hace 5 años atrás de la consecución de su meta. Pero no se puede avalar el que las cosas se hagan mal simplemente porque usted tiene un apellido más distinguido que los demás. Gracias por, como siempre, prestar la atención a este podcast y bueno, pues les espero en la próxima edición.